Buenos días, estudiantes, tengan ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría el tema clasificación de los cuadriláteros. Y para ello vamos a ir a la página 35. Página 35 de nuestro libro de geometría. Bien, para resolver las preguntas, los ejercicios de la página 35, entonces hay que identificar primero cómo se clasifican los cuadriláteros. Presten mucha atención, por favor. Bien, como apreciamos ahí, los cuadriláteros vamos a clasificarlos en dos grandes grupos. El grupo de los paralelogramos y el grupo de los trapecios. ¿Cuál es la diferencia entre un paralelogramo y un trapecio? Que un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos y el trapecio un par de lados paralelos. Recuerda que dos lados son paralelos cuando al proyectarlos hasta el infinito nunca se van a cruzar. Primera clase que vimos este año de geometría. Dos lados se van paralelos cuando al proyectarlos al infinito no se cruzan. Para poder resolver nuestro libro vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Tengan una regla a la mano también. En primer lugar, página 35. En primer lugar, vamos a trabajar lo que son los paralelogramos. Así que prestamos mucha atención ahora. Bien. En la página 35, para resolver los ejercicios de la página 35, primero hay que observar, identificar qué es un paralelogramo. Lo había mencionado hace un instante. Un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. Tiene dos pares de lados paralelos. Entre los principales paralelogramos tenemos ahí al cuadrado, tenemos al rectángulo, tenemos al rombo y tenemos al romboide. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar cuáles son las características de cada uno de ellos. El cuadrado tiene las siguientes características, dos características que son muy notorias en todo cuadrado. Que todo cuadrado tiene cuatro ángulos rectos. ¿Qué significa eso? Que los cuatro ángulos internos del cuadrado, cada uno mide 90 grados. Y además tiene cuatro lados iguales. Los cuatro lados del cuadrado tienen la misma medida. Esa es la característica del cuadrado. El siguiente paralelogramo es el rectángulo. El rectángulo tiene la siguiente característica. Que todo rectángulo tiene también cuatro ángulos rectos, cuatro ángulos internos de 90 grados y también tiene lados paralelos iguales. Observen los lados paralelos. El lado paralelo serían los siguientes, lo voy a marcar para que ustedes lo puedan apreciar. Estos dos serían los lados paralelos. Y estos dos lados paralelos tienen la misma longitud. Así como los lados que están a la izquierda y a la derecha. Estos dos lados también, que son paralelos, también tienen la misma medida. Bien, entonces ello para identificar al rectángulo, que tiene lados paralelos iguales. El tercer paralelogramo vendría a ser el rombo. El rombo tiene la siguiente característica. Tiene cuatro lados iguales y también los ángulos opuestos, los ángulos internos que son opuestos, también deben ser iguales. Observen. Y con esa definición vamos a resolver más adelante un problema. Así que presten mucha atención. El rombo también tiene cuatro lados iguales y sus ángulos opuestos, observa, sus ángulos opuestos también tienen la misma medida. El ángulo de la izquierda y el ángulo de la derecha tienen la misma medida angular, así como el ángulo que está arriba y abajo, al que hemos llamado alfa. Esos ángulos opuestos
también tienen la misma medida angular. Entonces, esas son las características del rombo. 4 lados iguales y los ángulos opuestos también deben tener la misma medida angular. Y ahora veamos el romboide, que es el cuarto paralelogramo. El romboide tiene lados paralelos iguales. Como tú aprecias acá en la parte superior, este lado de la parte superior tiene la misma medida que este lado de la parte inferior. ¿Por qué? Porque los lados paralelos, esos dos lados son paralelos, deben tener la misma medida, la misma longitud. Así como los lados paralelos que están a la izquierda y a la derecha. Estos dos lados también deben tener la misma longitud. ¿Se dieron cuenta? Para que cumpla el romboide tiene que tener esa característica, que los lados paralelos deben ser iguales. Pero además, en un romboide también ocurre lo mismo que en el rombo, que los ángulos opuestos en un romboide deben tener la misma medida angular. Observa, los ángulos que serían iguales serían estos dos. Mira, por ejemplo, este ángulo con el ángulo opuesto. Estos dos ángulos, al que he llamado alfa, deben tener la misma medida angular. Y también estos dos ángulos opuestos, el ángulo de color verde que tú ves ahí, estos dos ángulos también deben tener la misma medida angular, al que he llamado beta. Y con esa idea también vamos a resolver más adelante un problema. Bien, entonces recordemos que cuando hablamos de paralelogramos, entonces hablamos que es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Bien, y entre los principales paralelogramos tenemos al cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Con esa idea, ustedes en este momento, en la página 35, van a resolver el ejercicio número 1. Vayan relacionando, por favor, el ejercicio número 1. Bien. Bien, estudiantes, ahí estamos en el ejercicio número 1 de la página 35. Y lo que tenemos que hacer nosotros en esta parte es relacionar ambas columnas con respecto a los paralelogramos. Y recuerda que un paralelogramo tiene los lados opuestos iguales. A ver, voy a abrir el micrófono y va a participar un alumno, el que yo indique en un instante. Vayan relacionando, por favor, el ejercicio número 1. ¿Sí? Vamos resolviendo el ejercicio número 1. Alejandro, el primer cuadrilátero que ves ahí de color azul, ¿a quién le corresponde? ¿El rombo? Ahí está. Ya lo hice. Estoy trabajando con Alessandro. Es el rombo, así es. El primero es el rombo. Muy bien. El segundo cuadrilátero de color verde, ¿con cuál lo relacionas? Cuadrado. Muy bien, relacionamos con el cuadrado. El tercero de color naranja, ¿con quién lo relacionas? Romboide. Sería un romboide. Muy bien, romboide. ¿Y el de color turquesa, con quién lo relacionas? Rectángulo. Muy bien. Entonces, habiendo visto la definición, es sencillo de relacionar. Gracias, Alessandro. Entonces, el último sería el rectángulo. Bien, ahí tenemos resuelto el ejercicio número 1. Para resolver el ejercicio número 2, lo que tenemos que hacer es ver la definición de trapecios. Así que presten mucha atención. Bien, ahora estamos en la primera diapositiva. Ya hemos visto lo que son los paralelogramos. Ahora vamos a definir los trapecios. ¿Qué característica tiene un trapecio? Un trapecio tiene un par de lados paralelos. Entre los principales trapecios tenemos el trapecio isósceles, el trapecio rectángulo y el trapecio escaleno.
¿Qué característica tiene cada uno de ellos? Bien, el trapecio isósceles tienen la siguiente característica. Que los lados no paralelos, a ver, profesor, un momentito. Dice lados no paralelos. ¿Qué significa eso, profesor? O sea, serían los lados que al proyectarlos se van a cruzar. En este caso, los lados no paralelos serían los que tú aprecias ahí. Estos lados no paralelos deben ser iguales, deben tener la misma medida. Y también, si los lados no paralelos tienen igual medida, entonces los ángulos opuestos a dichos lados también deben tener la misma medida angular. O sea, estos dos deben tener la misma medida angular. Característica del trapecio isósceles. Característica del trapecio rectángulo. Para que sea un trapecio rectángulo, para que tú veas un trapecio rectángulo, todo trapecio, como tú sabes, tiene un par de lados paralelos. Veamos, profesor. Los lados paralelos serán el lado que está arriba y este lado que está abajito. Esos son los lados paralelos. Por eso es un trapecio. Pero la característica de un trapecio rectángulo es la siguiente, que sus ángulos internos, que debe tener en ese trapecio dos ángulos internos de ¿cuánto? De 90 grados. Si un trapecio tiene dos ángulos internos que midan 90 grados, profesor, estamos hablando de un trapecio rectángulo. Ahí está la diferencia con el trapecio isósceles. Bien. Y finalmente, el tercer trapecio vendría a ser el trapecio escaleno. ¿Qué característica tiene el trapecio escaleno? Todo trapecio escaleno tiene sus lados de diferente medida. Recuerda que si es un trapecio, debe tener dos lados paralelos, que es el lado que está arriba y el lado que está abajo. Esos dos lados son paralelos. Pero para que sea escaleno, sus lados deben tener diferente medida, como aprecias ahí. Bien, con esta idea de trapecios, ahora sí, ustedes pueden resolver el ejercicio número 2 y voy a preguntar a un compañero o compañera cuál es la relación, ¿sí? Vayan resolviendo el ejercicio número 2. Ahí estamos observando el ejercicio número 2, Dana. Dime, ¿cuál de los tres trapecios será isósceles, escaleno o rectángulo? Dime, el trapecio de color moradito que ves en la parte superior, ¿qué clase de trapecio será? Es trapecio rectángulo. Muy bien. ¿Por qué? Porque justamente ahí veo dos ángulos rectos, ¿no? Entonces este es un trapecio rectángulo. Muy bien. Dime, el trapecio de color verdecito, ¿qué trapecio será? Trapecio escaleno. Muy bien, porque como observamos ahí, todos los lados tienen diferente medida. Trapecio escaleno. Y finalmente, el trapecio de color azul que está ahí. Es isósceles. Y a ver, te hago una preguntita. ¿Por qué es isósceles? Ah, te lo explico. A ver. Miden lo mismo. Porque sus lados, mira, sus lados no paralelos, lo que tú tienes que observar es ello, los lados no paralelos, o sea, el que está acá a la izquierda y a la derecha, tienen la misma medida. Los lados no paralelos en el trapecio isósceles tienen la misma medida. Listo, entonces ya hemos relacionado el ejercicio número 2. Hemos resuelto el ejercicio número 2. Muy bien, Dana, gracias. Presten mucha atención, por favor. Bien, entonces ahí hemos definido ya lo que es cada uno de los trapecios y también paralelogramos. Nos vamos a la siguiente diapositiva y presten mucha atención. ¿Ah? Número 3. O sea, te voy a acomodar un poquito acá. Bien, listo. Bien, estudiantes, ahora estamos en la
Para resolver el ejercicio número 3 y también más adelante el número 6, hay que aprender en primer lugar el siguiente teorema. Así que presten mucha atención al siguiente teorema. El teorema nos dice que la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero, tú debes saber que si un cuadrilátero tiene 4 lados, también tiene 4 ángulos internos. La suma de los 4 ángulos internos de cualquier cuadrilátero siempre tiene que ser 360 grados. Y observen con mucha atención. Si acá sumo, miren, ¿quiénes son los ángulos internos? Uno de ellos es alfa, otro es beta, otro es tita, y el cuarto ángulo es phi. Esos símbolos se leen de esa manera. Alfa, beta, tita y phi. ¿Qué dice la definición? Que si tú sumas esos 4 ángulos internos en un cuadrilátero, la suma de los 4 ángulos, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 360 grados. Entonces, para ello tienes que tener la medida angular de cada uno de esos 4 ángulos. Con ese teorema se resuelve el ejercicio 3, en el cual te dice, en el rombo hay el valor de alfa. Profesor, pero usted nos acaba de decir que para resolver, aplicar el teorema que acabamos de aprender, que la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero tiene que ser 360 grados, debo conocer los 4 ángulos. Pero profesor, acá solamente conozco 2 ángulos. Miren lo que se hace a continuación. Presten mucha atención, ¿ah? Presten mucha atención. Para ello vamos a ir a la diapositiva anterior, ¿sí? A estar atentos, ¿ah? Bien, vamos a ir a la diapositiva anterior. Cuando hablamos de un rombo hace un instante, habíamos mencionado sus características de un rombo. Entonces, ¿cuáles eran sus características? Veamos. En un rombo tenías la siguiente característica. Observemos ahí. Vamos a acomodar bien la pantalla para que ustedes puedan ver. Ajá. Todo rombo tenía esta característica. Tiene los 4 lados iguales y además, ¿qué hemos apreciado? Que en el rombo los ángulos opuestos deben tener la misma medida angular. O sea, el ángulo que está arriba debe ser igual al ángulo que está abajo. Como aprecias ahí, los ángulos opuestos deben ser iguales. Y también el ángulo que está a la izquierda del rombo tiene que ser igual al ángulo que está a la derecha. Debe tener esa característica. Y con esa característica que estamos viendo en este momento, se resuelve el ejercicio número 3. Recuerda, los ángulos opuestos deben ser iguales. Bien, entonces, habiendo recordado ello, ahora sí ya puedo resolver el problema número 3. Veamos cómo se resuelve. Dice, en el rombo hay el valor de alfa. Y como ustedes aprecian ahí tenemos los ángulos. Miren, tengo uno de los ángulos que es 2 alfa y el otro ángulo que es 42. ¿Y qué hemos recordado hace un instante a ver las características del rombo? Que los ángulos opuestos tienen que ser iguales. Observa, este ángulo que arriba que es 2 alfa. ¿Quién será el ángulo opuesto, profesor? El ángulo opuesto será el ángulo que está abajo. ¿Y este ángulo cuánto debe medir? Ese ángulo debe medir 2 alfa. Entonces ahí tiene que estar 2 alfa. ¿Por qué? Porque es ángulo opuesto. Los ángulos opuestos deben ser iguales.
O sea que el ángulo que está en este vértice debe ser igual al que está arriba. O sea que este ángulo tiene que medir 2 alfa. ¿Se dieron cuenta? Por las características del rombo. Y también, profesor, por las características del rombo, este ángulo, que es 42 grados, que está acá a la derecha, ese ángulo que es 42 grados, que está a la derecha, su ángulo opuesto también tendría que medir 42 grados. ¿Y quién es el ángulo opuesto de 42? El que está a la izquierda. O sea que el ángulo que está a la izquierda también tendría que ser 42 grados. Porque los ángulos opuestos en un rombo deben ser iguales. Ahí está la definición. Entonces, en este momento ustedes vayan completando en su rombo esas características y coloquen las flechitas que corresponden. Bien. Niños, en esta parte, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema. El profe casi quita la clase. ¿Sabes por qué? A ver, un Porque instante, un Fabricio estaba instante. hablando. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer ustedes. Que ahí tienen que aplicar la propiedad, el teorema, que la suma de los 4 ángulos internos tiene que ser igual a 360 grados. Es por eso que ahí estoy sumando 2 alfa más 2 alfa más 42 más 42. Y recuerda que el orden de los sumandos no altera la suma. Y todo ello tiene que ser igual a 360 grados. Bien, entonces lo que hacemos es simplemente resolver. Y como te expliqué en clases anteriores, para resolver este tipo de ejercicios, primero empiezas sumando las variables. En este caso sumaríamos 2 alfa más 2 alfa. Y eso es como sumar 2 caramelos más 2 caramelos, ¿no? Que tendrías 4 caramelos. Y cuando tú sumas 2 alfa más 2 alfa, ¿qué tendrías en total? Tendrías 4 alfa. Perdón, ahí tendríamos 4 alfa. Bien, y coloquemos ahí 4 alfa. Y luego lo que vamos a hacer es sumar los valores numéricos. En este caso voy a sumar 42 más 42. Y al sumar 42 más 42, ¿cuánto tendrías? Tendrías 84. Entonces, ahí tendrías que decir 2 alfa más 84 grados, y eso sería igual a 360 grados. Bien. Ahora la idea es encontrar el valor de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la transposición de términos. El 84 que está sumando al otro miembro de la ecuación, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Entonces, la expresión te quedaría así. Tendrías que 4 alfa tendría que ser igual a 360 grados menos 84 grados. Bien. ¿Por qué? Porque el 84 que estaba sumando, ¿cómo pasó al otro miembro? Al otro miembro pasa a restar. O sea, recordando bien cómo es la transposición de términos. Bien, lo que hacemos a continuación es restar. ¿Cuánto es 360 menos 84? A ver, vayan trabajando, por favor. Entonces, ahí, despejando el valor de alfa, diré que alfa tiene que ser igual a 276, que es la diferencia. Pero acá viene el otro detalle que tenemos que haber aprendido. Ahora, el 4 está multiplicando al alfa. Si el 4 está multiplicando, aplicando la transposición de términos, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. Así es, pasa como una división. Recuerda esto, si tú estás sumando,
cuando tú sumes en una ecuación, cuando aplicas la transposición de término, al otro miembro pasa a restar. Por eso es que ahí tenías 360 menos 84. Y ahora, cuando el 4 está multiplicando al alfa, si el 4 multiplica, ahora ¿cómo pasa al otro miembro? Si está multiplicando, pasa a dividir. Y es por eso que ahí tendríamos 276 grados dividido entre 4. Porque el 4 pasa a dividir. Y cuando divides entre 4, ¿cuánto sería el valor de alfa? Muy bien, están escribiendo sus respuestas, ¿no? Muy bien. Entonces, alfa tendría que ser igual a... Así es. Alfa tendría que ser igual a 69 grados. Muy bien, y esa sería la resolución del ejercicio número 3. Recuerden que para el ejercicio número 3, lo importante acá era recordar cómo se planteaba al inicio en el rombo. Por eso es lo que tú has tenido que haber estado atento a la explicación desde el inicio del rombo. ¿Sí? Un rombo tiene una característica bien común. Tiene los 4 lados iguales, eso ya lo sabes. El rombo tiene 4 lados iguales. Pero en este ejercicio no estamos trabajando los lados. Entonces, a ver, Dana, te voy a explicar para que entiendas, ¿ya? Así que préstame mucha atención. ¿Bien? Para que tú entiendas el ejercicio, Dana, lo que has tenido que haber observado en primer lugar es el teorema. ¿Qué decía el teorema? El teorema decía que la suma de los ángulos, de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. O sea, eso es lo primero que has tenido que haber entendido. Que la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Ese es un teorema. O sea, es una regla. Es una regla que siempre va a cumplir en cualquier cuadrilátero, ya sea paralelogramo, ya sea trapecio, ya sea trapezoide, cuadrilátero cóncavo o convexo. Es una regla que siempre va a cumplir en todo tipo de cuadriláteros. Que la suma de sus 4 ángulos es 360. Entonces, con esta regla es con la cual yo resuelvo el ejercicio 3. Pero hay un pequeño problema. En el ejercicio 3, ¿cuántos ángulos tú ves ahí? ¿Cuántos ángulos te dan? Solamente me dan 2 ángulos. Uno de ellos es 2 alfa, que lo estoy remarcando ahí, y el otro ángulo, ¿quién sería? 42, que es el otro ángulo que estoy apreciando ahí. Entonces, ahí tú no puedes aplicar el teorema. ¿Por qué? Porque no conocías los otros 2 ángulos. Pero como viste en la diapositiva anterior, en todo rombo tiene una característica, y eso es lo que explicaba, que en todo rombo tiene 4 lados iguales, 4 iguales de lados de igual medida, pero también los ángulos opuestos de un rombo también tienen que ser iguales. Observa, ¿quiénes serían los ángulos opuestos de un rombo? En este caso sería el ángulo que está a la izquierda y a la derecha. Esos son ángulos opuestos. Eso significa que este ángulo que está a la izquierda, este ángulo que estoy pintando ahí, tendría que ser 42 grados. Porque esa es una característica del rombo. Los ángulos opuestos son iguales. Y también en un rombo, otra característica sería que el 2 alfa, aplicando la misma idea, que es el ángulo que está arriba, tendría que ser igual al ángulo que está abajo. Porque en el rombo, los ángulos opuestos son iguales, tienen igual medida. Es por eso que este ángulo que está bajito también mide 2 alfa. Y ahora sí, observa. Acá yo no estoy relacionando los lados, sino que estoy relacionando los ángulos internos. Es por eso que recién en este momento ya puedo aplicar la propiedad, porque ya conozco los 4 ángulos internos.
y la suma de los 4 ángulos internos, es decir, 2 alfa más 42 grados más 2 alfa de abajito más 42 grados, la suma de esos 4 ángulos internos, ¿a qué es igual? A 360 grados. Y 360 grados es por la propiedad que acabamos de ver. ¿Entendió? Y lo que viene a continuación simplemente es resolver bien y convenientemente la ecuación. Y como tú has visto, primero hemos resuelto ¿qué? Hemos resuelto las variables. 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa. Y luego hemos resuelto la parte numérica. Y hemos sumado 42 más 42, y eso es igual a 84. ¿Te das cuenta? Y lo que viene a continuación es el proceso de resolución de la ecuación. Bien, niños, hasta ahí terminamos la clase, ¿sí? El ejercicio 4, 5 y 6 lo trabajaremos la siguiente semana, y para completar la página, y vamos a dejarle, terminando la clase, ya un trabajo para ustedes. Así, lo que quiero que practiquen es, practiquen la multiplicación, y también repasamos la diapositiva número 1. Muy bien, niños, hasta ahí termina la clase. Recuerden lo que les acabo de decir, ¿no? A practicar un tabla de multiplicar y repasar la diapositiva número 1. Ahora sí, ya me estoy despidiendo porque